Pues hasta aquí, ¿eh? Parece que Anthropic se quiere cargar el mercado, se quiere cargar el SP500. Y aún así, digo que estamos en mantener. Eso sí, esta semana añado una coletilla, ¿no? Que es vigilar. Vigilar, os lo voy a enseñar rápido, porque el que venga aquí solo a ver estas cosas, pues que se puede ir rápido, no hace falta que se quede hasta el final, ya lo sabéis. Así que os voy a enseñar qué es lo que tenemos que vigilar, ¿de acuerdo? Bueno, el disclaimer es como siempre. Aquí está. Un momento, no era esto. Aquí, ¿vale? Esto es el SP500, ¿de acuerdo? Este es el movimiento que está haciendo. Todo el impulso desde abril del 25, ¿de acuerdo? Y ahora está haciendo, bueno, una especie de lateral. ¿Qué tenemos que vigilar? Pues tenemos que vigilar la zona de los 6.700 puntos, porque aquí podemos tener una divergencia. Aparece tanto en diaria como en semanal, aunque en semanal creo que es un poco menos clara, ¿de acuerdo? Pero sí, el MAC baja, ¿de acuerdo? Mientras el precio sube. Eso sí, es una divergencia pequeñita, ¿de acuerdo? Ya lo habéis visto aquí en diario, que nos impulsaría el mercado un 3% por debajo. El que tenga miedo que pase esto, bueno, de hecho, tengo aquí de Investing, ¿de acuerdo? El gráfico conforme... ¿qué ha pasado? Ahora, conforme lo ha perforado, lo ha perforado, pero no lo ha roto, no ha confirmado. Para confirmar debería estar a cierre, pero esto ya es un presagio un poco malo de que puede pasar. Ahora bien, si eres un inversor de largo plazo, este 3% pues no te debería preocupar para nada. El punto de verdad crítico y malo y etcétera, 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 deberían ser más o menos los 6.500, ¿de acuerdo? O sea que tener una corrección entre un 5 y un 10% del mercado es normal, es habitual, y a veces queremos salir para evitarlas y resulta que el mercado sigue subiendo y nos destroza, porque se escapa sin nosotros. Así que mi opinión es todavía mantener, pero bueno, ahí tenéis un vigilar. También por otros motivos, lo que pasa es que esos motivos no los puedo enseñar, esto lo hago en el resumen que hago semanalmente los fines de semana en mi blog, lo tenéis en la descripción por si lo queréis seguir. Y esto pues se lo dejo para los seguidores del blog, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver el por qué todavía estamos a mantener, vamos a ver varias estadísticas, hoy traigo muchas, algunas negativas, y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar muy rápidamente por el barómetro de enero, acabó en positivo, ya sabéis que eso siempre es bueno, ya os traje creo que estadísticas la semana pasada, ¿de acuerdo? Si no, más o menos era esto, que cuando el año era positivo, el 87% casi de los años pues eran positivos y con una media de un 12%, ¿de acuerdo? Un 12% en los siguientes 11 meses, es hasta final de año, ¿ves? Los 11 siguientes meses. Y bueno, ahora mismo, pues el mercado en estos 4 días que llevamos de febrero, pues se ha dado la vuelta. Febrero, la estacionalidad de febrero es muy mala, es el segundo peor mes del año, por lo tanto, tampoco es algo que deba asustarnos por el momento. Sí que he traído una cosa nueva del barómetro de enero, que es esto, es una estadística de Blue Kurtik, nunca sé cómo se pronuncia, si no es así, disculparme, y analiza los años desde 1950, los años que han acabado en positivo por encima del 15%, y además y enero ha sido positivo. Quiero decir, 2025 acabó siendo positivo, un 16%, el año anterior, y enero ha sido un 1,37, ya lo hemos visto, positivo. Pues, ¿qué ocurre? Que a final de año, excepto en 2018, que bueno, hubo ahí, a final de año fue bastante caótico, todos los demás años son bastante positivos. Así que, en principio, que el barómetro sea bueno y que el año anterior haya sido bueno, es un buen presagio para lo que queda de año. Aunque, como digo, la estacionalidad en febrero normalmente es mala, el segundo ciclo presidencial ya lo sabéis que es bastante malo, sobre todo los 3 primeros trimestres, es la peor zona de los 4 años presidenciales, los peores son los 3 primeros trimestres del segundo año, que es el donde estamos ahora. Así que, bueno, yo como inversor más de largo plazo, soy analista técnico, pero de largo plazo, o así me considero, vaya, ¿qué iba a decir? No me acuerdo. Ah, sí,
que caídas del 5 o el 10% pues en el mercado son cosas habituales. Eso no quiere decir que los valores individuales tengamos que hacerlo, ¿eh? Estamos hablando del mercado, del sentimiento general del mercado, nada más. Pero bueno, como veis, que el barómetro haya sido bueno, pues un dato positivo. Os traigo unos datos negativos, los he dejado para el final, para que veáis que no solo traigo datos positivos, sino también hay cosas negativas, y después pues que cada uno elija. Por eso hoy he puesto el vigilar, porque hay cositas, hay cositas. Vamos a ver Fear and Greed, voy a actualizar por si acaso. Pero en principio no debe haber cambiado mucho, 34, está bien que caiga y que empiece el miedo cuando el mercado cae un poco, estamos a un 3% del máximo histórico y hay miedo, eso es bueno, eso quiere decir que la caída no debería tener mucho recorrido, ¿de acuerdo? Siempre lo he dicho, si vamos cayendo y estamos en euforia o en codicia, pues va cayendo y el mercado ha caído mucho. Pero si estamos en miedo y el mercado cae, pues enseguida llega extremo miedos, todo el mundo sale y el mercado al final se tiene que frenar, porque es que todo el que tenía miedo ya se ha salido fuera. Así que es bueno que estando tan cerca de máximos históricos, pues el miedo empiece a mostrar un poco la luz, ¿no? A enseñar la colita. Vamos allá, la AA, bastante neutral, ha bajado un poco la euforia que teníamos en semanas anteriores, pero también han bajado los bajistas, como podéis ver, la semana pasada llevamos 3 semanas seguidas bajando bajistas, ahora empezamos a tener más neutrales, pero dentro de la normalidad, el histórico, la media histórica, prácticamente estamos ahí, el neutral 31,3 y es 31,5 la media, menos bajistas, eso sí, pero bueno, está bien que haya un poquito de miedo, Vamos allá con el VIX, que nos está dando un susto hoy también, porque bueno, el mercado está cayendo fuerte, después ha tenido una pequeña recuperación. Bueno, el VIX está ya por encima de 19, que es su media histórica, por encima de 20, entre 20 y 25 son marcos donde nos podemos mover con cierta tranquilidad, incluso hay mucha gente que le gusta moverse ahí, porque es donde, sobre todo los intradía, es donde más beneficios pueden sacar, ¿no? Diariamente, cuando hay mucha volatilidad, cuando el mercado está muy tranquilo, a los intradías no les gusta, a los inversores de más largo plazo, pues nos debería dar un poco igual. Sí que es verdad que por encima de 25, bueno, a lo mejor es porque el mercado ha caído mucho y ahí ya tenemos que tener un poco de precaución. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta esta subida. Además, estamos en tendencia alcista de corto plazo, máximos y mínimos crecientes. Ha tenido repuntes, ha caído y ha vuelto a tener repuntes por encima del anterior. Por lo tanto, tendencia alcista de corto plazo y debería continuar un poquito más. ¿De acuerdo? Eso es lo que parece por el VIX. La encuesta Naim, nada, 84,93, ha bajado un poquito. Los inversores profesionales, ¿no? Los gestores profesionales se están defendiendo un poquito. Nada que sea del otro mundo. La semana pasada estábamos en 92% de exposición, esta semana estamos en 85%. Nada comparado con meses atrás, ¿no? Que estábamos 35 en 50 y cosas así. Por lo tanto, de momento, nada por este camino tampoco. Voy a actualizar y a ponerlo más grande, que siempre se me olvida. El ratio put and call, neutralidad absoluta a la media de 10 días. Bueno, más absoluta que la diaria, imposible, estamos a 1. No hay ni más puts ni más calls, estamos empatados. Neutralidad absoluta, por lo tanto el mercado a priori no se espera que haga grandes movimientos bruscos, ¿de acuerdo? Si las opciones a corto plazo resulta que están a 1, estamos igualados, no tendría por qué pasar nada, no hay, digamos, tapones donde el mercado pueda caer o donde pueda apoyarse. Así que el ratio put and call de momento es correcto. El ratio bullish, más del 50% de las acciones del SP500 están todavía en tendencia alcista de corto plazo, eso siempre es bueno. Ya sabéis que lo malo sería bajar muchísimo más a niveles de 20, pero es donde podríamos rascar algún suelo, ya lo hicimos en abril del año pasado. De momento aquí no hay nada que sacar y además veremos que el SP500, bueno, está muy por culpa de Anthropic, sobre todo, ¿no? Todas las empresas de software están sufriendo muchísimo y, bueno, pues al mercado esas empresas pesan bastante y se está haciendo notar. Pero no así el NYSE, como veremos ahora.
la línea D. Hemos visto como tanto ayer como antes de ayer subía y en cambio el mercado estaba cayendo. De hecho, el mercado aquí ha caído muy bruscamente y hoy el NYSE pues ha caído un poquito solo, ¿de acuerdo? Voy a añadir el NYSE, ¿de acuerdo? Para que, creo que si no me equivoco es esto, NIA, y lo voy a poner de color naranja para que se vea bien. Perdón, lo voy a poner en el precio. Vale. Como veis, el NYSE está siguiendo bastante la línea D. No hay divergencia. Sí que hay divergencia con SP500, pero ya sabéis que para mí la línea D tiene un poco más de fuerza. Puede que el mercado caiga, el SP500 caiga, pero si el global de todo el mercado, de todo el NYSE, de las 2.500 acciones que hay, están subiendo, es porque todavía hay interés en el mercado de acciones, ¿de acuerdo? Lo malo sería que todo cayera, pero que el NYSE no caiga quiere decir que todavía el apetito al riesgo todavía está ahí. Ahí tengo otros indicadores donde podríamos ver esto y podría enseñaros perfectamente cómo de momento el apetito al riesgo no se ha ido, ¿de acuerdo? Pero es una cosa que me guardo para los de los suscriptores del blog, ¿de acuerdo? El SP500 Equal Index igual, incluso está subiendo. Ayer bajó el SP500 y resulta que el Equal Index subió. Tengo una estadística sobre esto bastante interesante, que es lo que os voy a enseñar. Y con esto acabamos lo que es el sentimiento de mercado. Y después ya os enseñaré el resto de estadísticas. ¿De acuerdo? Días de divergencia. El peso por capitalización, o sea, el SP500, bajó más del 0,5% y en cambio el Equal Index subió más del 0,5%. ¿De acuerdo? El Equal Weight. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa 12 meses después? Pues resulta que desde el 2000, creo que esto es desde el 2000, no sé dónde lo he visto. Bueno, creo que era desde el 2000, pero bueno, aquí pone 2004, sí, 2002 a lo mejor. Me sonaba que era desde el 2000, pero bueno, no me quiero entretener más con esto. A lo que íbamos. ¿Qué es lo que pasa? Rendimientos después de que esto ocurra, ¿de acuerdo? Ayer el mercado cayó un 0,5% y el SP500 Equal Index subió más de un 0,4%. Bueno, de hecho subió un 0,87, ¿de acuerdo? Una diferencia bastante importante. Pero a 12 meses, que es lo que a mí me interesa, sí que es verdad que en el corto plazo pues aumenta un poco la volatilidad, ¿no? En un día, en 3 días, en 2 semanas, aumenta la volatilidad, pero a 12 meses, excepto un año, que fue el... No, esto está mal. Bueno, sí, es el 2026, pero esto está mal. Pues nada, no ha habido ningún año, porque pasó el 14 de enero y claro, estamos aquí, estamos 4 semanas después. No, esto debería estar en interrogantes, es un error de la gráfica. Por lo tanto, siempre ha sido positivo cuando ha ocurrido esto. Así que, a priori, por sentimiento de mercado y por todo lo que está ocurriendo y por todas las estadísticas de sentimiento de mercado, ya habéis visto que es mantener con la ligereza esa de que, bueno, tenemos una divergencia a la vista que se podría activar y hacernos caer un 3 o un 4% más de mercado. Mientras no baje de 6.500 el mercado no hay problema. Si no lo he dicho, lo enseño ahora otra vez, ¿de acuerdo? La divergencia puede llegar aquí. Los 6.500 sí que sería mucho peor, ¿de acuerdo? Porque habría una divergencia semanal mucho más grande, ¿de acuerdo? Aquí veríamos y los 6.520 marcarían una caída un poco más importante, ¿de acuerdo? Pero mientras esto no ocurra, podemos estar de momento pues tranquilos. Es volatilidad que tiene el mercado y que es habitual. Como hemos visto en el NYSE y en el SP500, hay una rotación. Esta gráfica de Grant Howrich no lo enseña. ¿Vale? ¿Qué le pasa al Russell 1000 de crecimiento, Grow, y al Russell 1000 Value respecto al SP500? Uno está bajando con fuerza y el otro está subiendo con fuerza. ¿Esto quiere decir que el mercado se está hundiendo? No, simplemente que hay una rotación, ¿de acuerdo? De empresas un poco más riesgosas y bueno, volátiles a empresas, pues Value un poco más tranquilas y un poco más... Pero la versión al riesgo está aquí todavía. No es muy alta, está claro, o sea, hay un poco de pánico, ya lo hemos visto, el Fear and Greed está en 34, pero sí que es verdad que estamos viendo una rotación. Ya lo hemos visto en semanas anteriores con el, con el mapa del market, os lo voy a enseñar, vamos a ver cómo está.
de Morning Stars. Vale, lo tenemos aquí. Vale, Morning Stars. Bueno, hoy está cayendo todo. A un mes, pues como vemos, las empresas grandes y de crecimiento son las que más están cayendo y en cambio las pequeñas y valúes están creciendo. Esto a un mes. Una rotación clara. Si fuera algo todo negativo, pues pasaría como hoy. Pero bueno, hoy es un día volátil. Anthropic está molestando un poquito y está tirando todo por suelo. De hecho, Alphabet ha presentado los mejores resultados trimestrales de su historia, pero como ha dicho que va a gastar mucho en CAPEX, en 180.000 o 185.000 millones, me parece, pues la gente se lo está tomando mal y estaba cayendo un 3 o un 4%. Cuando invertir en la empresa siempre es bueno. Pero bueno, cada uno, últimamente el CAPEX está como mal visto. Y a 3 meses pues pasa lo mismo. Las mega caps, las grandes, las que más pesan en el SP500 están cayendo, cuando las otras pues están subiendo pues proporcionalmente pues todas, porque está claro que cuando si sacas un 10% de dinero de las grandes y lo pones en las pequeñas, pues será seguramente pues casi un 15. ¿De acuerdo? Así que, como vemos en la gráfica de Grant Harwich, rotación. Rotación, no hay más. ¿Qué tenemos? Resulta que ayer más del 19% de las acciones se hicieron del SP500, esto es del SP500, o sea, unas 500 por 20, unas 100 empresas, más o menos, hicieron máximos históricos, el 19%. ¿Qué ocurre cuando esto ha pasado anteriormente? Pues bueno, como veis, el mercado parece que sigue subiendo. Así que haya muchas empresas que estén subiendo, más del 20%, haciendo máximos anuales, puede que haya dicho históricos, pero no, son máximos anuales de 52 semanas, en más de aquí pone cada 6 meses. Bueno, pues los últimos 6 meses, el 20% de las empresas están subiendo, las grandes están cayendo, pero las pequeñas pues están subiendo más. Y esto para el mercado pues no es malo. Parece que bueno, no tiene nada negativo. Otra cosa más de 100 empresas del SP500 hacen máximos históricos, máximos históricos en los últimos 3 meses, después de, no sé si es 12 meses. 12 meses, sí. Después de los últimos 3 meses, más de 100 empresas hacen máximos históricos. Y esto es la primera vez que ocurre en 12 meses. ¿Qué pasa cuando al mercado le ocurre esto? Esta pequeña rotación. Pues como veis, todas las veces que ha ocurrido desde el año 2000, este era el del año 2000, el otro no, pues sería el del 2004. Desde el año 2000, todos los años, todas las veces que ha ocurrido esto, todas las veces ha sido positivo. Por lo tanto, esto nos da esperanza positiva para el mercado este año, lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué más tenemos? Esto ya empieza a ser negativo, ¿de acuerdo? Las últimas estadísticas son las negativas. Consumo defensivo, el ETF XLP, está superando al mercado, al SP500, por encima del 12% en los últimos 19 días. ¿Qué ocurrió las anteriores veces? Como vemos, casi todas pasaron el año 2000, y ya sabemos qué pasó el año 2000, la burbuja.com. Y eso, pues, a 12 meses ha sido bastante negativo. Las últimas, pues una pasó en el 2020, fue bastante bueno para el mercado, otra pasó en el 2022, el 2022 fue un año negativo también, y aún así, desde que ocurrió hasta el año siguiente, pues el mercado simplemente se quedó igual casi, y ha ocurrido en abril del 25, que estamos a punto de cerrarlo muy bien, en positivo, y acaba de ocurrir, esto ocurrió el día 3, hace 2 días. Pero bueno, estadísticamente esto parece negativo. Que el SP500 se comporte peor durante muchos días o tan mal, la diferencia sea tan grande durante tantos días con el XLP, que es el consumo defensivo, esto no es bueno para el mercado. Otra estadística de SuboTrader, que es más o menos parecida, ¿qué ocurre cuando el XLP, el consumo defensivo, el sector de consumo defensivo, sube un 1% durante 2 días, y en cambio el XLK, que es el sector tecnológico, el ETF, el sector tecnológico, baja un 1%, ¿de acuerdo? Los mismos días. Resulta que también esto solo ha ocurrido 4 veces y fueron todas en el año 2000, o sea que parece ser alguna cosa bastante negativa, y a un año vista, pues el mercado, aquí las estadísticas nos ofrecen que el mercado va a caer bastante, ¿de acuerdo? O sea que esto puede ser muy peligroso. Y por eso, con estos peligros, pues hay que vigilar eso, las divergencias que tenemos, los 6.500 puntos, etcétera, etcétera.
Mientras tanto, pues bueno, el inversor que sea de corto plazo, pues a lo mejor sí, debería salir. El que sea más de largo plazo, pues entonces no. Tenemos otra señal de Hindenburg, ¿de acuerdo? El presagio de Hindenburg, el día 3, ¿de acuerdo? Esto, si no lo recordáis, esto ya lo he presentado, creo que lo presenté, pues supongo que en noviembre, que ocurrió pues varias veces. Ocurrió el 29 de enero, o sea, el jueves pasado, y ocurrió ayer. Esto es cuando el 2,2, no sé cómo lo calculará Subutrader, pero bueno, en algunos casos el 2,2% de las acciones del SP500, otras, no, del NYSE, perdón, otra gente lo considera el 2,8% del SP500, pero bueno, en principio es que el 2,2% del SP500 está haciendo máximos de 52 semanas y el 2,2% del NYSE está haciendo mínimos de 52 semanas. O sea, cuando hay esta divergencia, que muchas empresas están haciendo máximos anuales y muchas empresas están haciendo mínimos anuales, pues existe el presagio de Hindenburg. Y como podéis ver, pues esto dispara un poco la volatilidad. Porque claro, pues eso, hay una divergencia bastante importante entre el mercado. No todas las acciones están funcionando bien. Y esto hace que sea mucho más difícil pues seleccionar las acciones buenas. ¿De acuerdo? Pero bueno, otro presagio de Hindenburg activado. Y ya para acabar, que esto es parecido, ¿de acuerdo? Esto es parecido. Más del 10% de las acciones del SP500 haciendo máximos de 52 semanas, mientras que el 5% de las acciones del SP500 están haciendo mínimos de 52 semanas. Como veis, pues el corto plazo, sobre todo a 2 meses vista, pues hay una volatilidad bastante negativa. Esto ha ocurrido solo 3 veces, en el 90, en el 2015 y en el 2025. Y no parece, bueno, en el 2025, en marzo del 2025, ya sabemos qué pasó, que se hundió bastante y abril acabamos bastante abajo. Pues esto ha vuelto a ocurrir, ¿de acuerdo? Pasó hace 2 días. Así que podríamos tener volatilidad las próximas semanas, los próximos meses. Cosa que, bueno, pues ya hemos dicho al inicio del vídeo, ¿de acuerdo? Por mi parte ya es todo. Hoy un poquito más largo, he intentado ir rápido porque había mucha cosa. Espero que os haya gustado el que haya llegado hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.